Tú, mira tus ojos, míralos, manchados, coloridos, cada uno único, y he creado cada uno de ellos. Yo creé todo, el universo, y a ti te di personalidad. Te hice puro, complejo, y todos los días te doy vida. Te amo, pero algo sucedió. Me traicionaste. No confiaste en mí. Pecaste. Te apartaste de mí. Y aunque todavía estás vivo, estás muriendo lentamente. Entonces buscaste otras cosas. Para llenar el vacío. Pero nada funciona. Simplemente te matan más rápido y nos separan más y más. ¿Qué estás buscando? No quiero que te mueras. Yo te creé, no para ser destruido, pero para que me conozcas. Entonces me convertí en uno de ustedes, una creación frágil. Fui tentado, pero nunca pequé. Vine a salvarte. Tú tienes tantos pecados y ellos tienen un costo. Alguien tiene que morir, tú o yo. Así que tomé tu pecado y cambié mi vida por la tuya. Y morí en tu lugar. Porque te amo. Entonces, me levanté de entre los muertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Jesús. No estoy aquí para condenarte. Vine para traerte de vuelta a la vida. Confía en mí. Te perdonaré y te daré vida eterna. Te amo. E hice todo esto para tener una relación contigo. ¿Me seguirás? Hola, buenos días. ¿Qué te pareció el video? Interesante, ¿verdad? Mi nombre es Juan Pablo Serna y hoy en nuestro tiempo devocional vamos a estar hablando sobre esta frase que quiero que quede en tu corazón. No hay santo como Jehová. Y quiero invitarte a que juntos hagamos una corta oración para comenzar este tiempo con el Señor. Yo te pido que ahí donde estés cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias por la obra maravillosa que hiciste por mí en la cruz. Al recordar, veo, Señor, cuán inmerecido soy de recibir tu amor, tu perdón y tu entrega, Señor. Pero hoy recuerdo, Señor, que ese sacrificio y esa obra redentora, Señor, que tú hiciste, aun siendo santo, sin mancha, sin pecado, Dios, te identificaste y llevaste mi culpa. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Toma el control de este tiempo y sé tú, Espíritu Santo, dirigiendo mis pensamientos en este
día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, hoy vamos a hablar entonces, seguimos hablando acerca de este tema trascendental y es la santidad. Y hoy vamos a basarnos en el versículo 1-2 del libro de Primera de Samuel, capítulo 2, donde habla del cántico de Ana. Y Ana dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y este versículo dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Ana está reconociendo de alguna manera que no hay ninguno en santidad como lo es el Señor. ¿Y por qué no hay ninguno en santidad? Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a entender este contexto. El Salmo 29:2 dice: adoremos en la hermosura de su santidad. La santidad de Dios es hermosa. Éxodo 15:11 dice que Él es magnífico en santidad. Y es un atributo bien especial que tiene nuestro Dios, la santidad. Él no puede convivir con el pecado, pero sí ama al pecador. Y en este video me impactaba algo, y es que quisiera llevarte a una comparación o una analogía respecto a la santidad con el agua, con la característica que tiene el agua. En el video podemos ver el agua como un vaso de agua pura, cristalina, sin contaminación. ¿Pero qué es el agua? El agua la molécula de agua es H2O, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Y si tú puedes entender un poquito cuando conocemos un poco acerca de las características del agua, el agua lo podemos encontrar en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso. Y a pesar de que la manifestación del agua puede variar o puede cambiar de estado a estado, su estructura molecular no cambia, su esencia no cambia. Una sustancia pura, o hablemoslo como una sustancia cuya composición no cambia, aunque varían las condiciones en el que se encuentre. Si hablamos de una vida o una sustancia santa, hablamos de que ese atributo o esa característica no cambia. ¿Qué función tiene el agua? El agua es un solvente universal. El agua no se puede reemplazar, el agua purifica, el agua limpia. El agua es esencial para todo ser vivo, para todo organismo. Si comparamos el agua con la santidad de Dios, ese atributo importante que tiene Dios y que nos ha sido transferido, es lo que hoy queremos estudiar a profundidad. Dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza. Y yo me imagino que Dios, en su deseo de su corazón de crear al hombre, dijo: yo también quiero que él tenga esas características. Por eso, antes de pecar, Adán y Eva poseían esas características de santidad. No quizás la misma santidad con la que Dios posee, pero sí tenía una característica de apartado del pecado, apartado delante de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo el pecado en nosotros? Nos quitó esa santidad. Entonces era necesario que la obra de Jesús, un hombre justo, un hombre santo, que cumplió cabalmente todos los requerimientos que se requerían para poder acercarnos. El video nos compara con platos. Somos frágiles, somos vulnerables. El pecado que está en nosotros nos hace quizás en algunos momentos no aptos, pero Jesús dice que Él se identificó con el hombre. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esa característica santa de Dios la mantuvo Jesús, identificándose con el hombre,
Pero entonces, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Dice la Biblia que habla de un sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, o muy particularmente en el tabernáculo, era quien coordinaba el culto y los sacrificios, tanto en el tabernáculo, que era el lugar de adoración, como en el templo, que posteriormente ya era un lugar estable para los judíos. Había una característica, y es que el sumo sacerdote debía tener unas condiciones muy particulares. Él no debía estar en pecado, es decir, debía tener una vida santa. Y él tenía la posibilidad de ingresar a un lugar santísimo. Era el lugar donde estaba el arca, y de alguna manera ese lugar le permitía, y si era acepto el sacrificio delante de Dios, Dios perdonaba los pecados del pueblo. Pero ojo, hasta ahí había solo un elemento importante, y es que si el sumo sacerdote no tenía la característica, no está revestido de esa santidad, podría morir en la presencia de Dios. Porque la santidad de Dios es tan grande, tan magnífica, como dicen estos pasajes, tan hermosa, que nuestra condición humana no puede acercarse por sí, por nuestra propia fuerzas. Por eso era necesario la obra de Jesús. Dice que él, como sumo sacerdote, se identificó con el hombre, pero no pecó. Y ese se convierte en ese plato que el video ilustra claramente, ese plato que, aunque fue destruido, pero al no haber pecado en él, pudo resucitar en ese plato rojo. Y esa es nuestra esperanza. ¿Por qué la santidad de Dios es tan importante para nosotros? ¿Y por qué la santidad de Jesús es tan importante? Porque esa es nuestra identidad. Eso es lo que a nosotros tener a Cristo en nuestro corazón nos convierte en ser aceptos al Padre. Por eso podemos acercarnos a Él. Por eso la muerte de Jesús rompió ese velo que apartaba, que nos separaba de Él. Y ahora podemos entrar con Él libremente. Quiero también recordarte que Jesús, aún en su santidad, pues se manifiesta en los tres tipos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La santidad del Padre la podemos encontrar en Levítico 19:2, que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios Padre está reconociendo su santidad, pero también la santidad del Hijo, que aún hecho hombre, identificándose con la humanidad, no pecó. Y en Hechos 3:14 nos habla acerca de esto. Hechos 3:14 nos dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os dé un homicida. Ahí hace referencia a Jesús. Dice que era al santo y al justo. También Hechos 4:27, un poco más adelante, nos habla de esta santidad. Y dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Habla del santo Hijo Jesús. Y la santidad del Espíritu Santo, nosotros le decimos Espíritu Santo. Todo versículo es curioso porque al referirnos al Espíritu Santo es porque ya es santo. Y Hechos 13:52 habla también estas características del Espíritu Santo, y quiero compartírselos. Hechos 13:52 nos dice: y los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. Entonces la característica de Dios y su santidad es un atributo impresionante en su deidad. Pero ahora, a veces pensamos que esta santidad, y quiero que puedas anotar estas preguntas ahí, las anotes y las estudies más adelante, y es: ¿tú qué entiendes por la santidad?
¿Creías que esta santidad o esta condición te apartaba de Dios o al contrario te acerca a Él? Pregúntate por un momento, ¿la santidad de Dios te aparta o te acerca a Él? Pues déjame decirte que Jesús, sin pecar, fue aquel que te acercó a esa santidad. Por eso hay unos pasajes que hablan de las características de nosotros para acercarnos a Él. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Qué hermoso poder ver al Señor, ¿verdad? Cultiva la santidad en ti. También segunda de Corintios 7:1 dice, la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y primera de Tesalonicenses 3:11 dice que seamos irreprensibles en santidad delante de Dios. Dios nos da la posibilidad de participar de esa santidad. Él es quien nos reviste de santidad. Él es quien nos capacita. No hay nadie como Él. Obviamente no estamos buscando llegar a ser como el Señor. Que Dios guarde nuestros corazones, pero sí estamos buscando imitarle en su santidad. Así que, amada iglesia, yo te invito a que oremos, dándole gracias a Dios por este tiempo y que Dios nos revele esa característica maravillosa de Dios, su santidad. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que nos permites conocer tu palabra, escudriñar, meditar, entender que va más allá, Señor, de un solo concepto de nuestra mente. Que podamos entender, Señor, que tu santidad, bendito Dios, es tan grande, Señor, que aún tú mismo, Señor, nos permites poder disfrutar de ella. Gracias por la obra de Jesús, porque aunque somos vulnerables, aunque somos frágiles, Señor, Cristo ya hizo todo por nosotros. Permítenos conservar esa santidad, guardar esa santidad, Señor. Que esa sea nuestra decisión esta mañana. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.